Sintiendo la mayor desesperación de mi vida, trataba de impulsarme hacia arriba para alcanzar la tapa. Manoteaba empujándola tratando de abrirla, pero esta no cedía. Fue como si una fuerza impidiera que la abriera. Luego sucedió lo más aterrador de todo. Y es que sentí una sensación muy fría en cada uno de mis pies. Créanme que las palabras no me son suficientes para describir el horror que sentí en ese momento. Pues me di cuenta que un par de manos estaban sujetándome del pie. Frecuencia paranormal. Hola, buenas noches. Me llamo Dania. Les escribo desde la Ciudad de México para darles a conocer mi caso. Esto comenzó cuando yo tenía solamente 3 años de edad. Mis padres eran comerciantes y tenían una amiga que se dedicaba a lo mismo que ellos. Esa señora tenía una hija. Ella era un poquito más grande que yo. Se llamaba Patty. Y cuando nos encontrábamos, jugábamos mucho las dos. O al menos eso es lo que me cuenta mi mamá. Ya que honestamente yo tengo recuerdos muy vagos de eso. Y son casi inexistentes. Una noche, esa señora vino a mi casa para ver a mis papás. Ellos la recibieron y la invitaron a pasar para conversar. Pero, por alguna razón, ella no quiso pasarse a la casa. Dice mi madre que vino para pedirles un favor. Necesitaba un préstamo de dinero para invertir en mercancía para su negocio. Y aunque en un principio se trataba de una visita rápida, la conversación entre ellos se prolongó por más de 2 horas. Yo me asomé y vi que Patty venía con ella. Dicen que se puso muy feliz de verme y se pasó a la casa para jugar conmigo, mientras los adultos se quedaban en la entrada platicando. La verdad, no recuerdo a qué estábamos jugando. Mi casa tiene varios pasillos que parecen ser iguales y 2 puertas que dan hacia la calle, pero una siempre permanece cerrada y a diferencia del otro, en ese cuarto hay un zaguán. Si es de noche y no conoces la casa, es fácil confundirte de a dónde debes dirigirte para dar con el pasillo correcto y salir de aquí. En el pasillo que da hacia el zaguán se encuentra una cisterna, la cual es muy profunda. Siempre está cerrada, a menos que necesiten sacarle agua con una cubeta o darle mantenimiento. Se llegó la hora en la que la señora tenía que irse. Solo hasta ese momento se percataron de que ya hace rato no habían visto a la niña. Mi mamá entró para buscarnos y ella solo me encontró a mí. Buscaron a Patty por toda la casa y no la encontraron. Entonces comenzaron a preocuparse mucho. Mis padres y la señora fueron a recorrer las calles cercanas en busca de Patty, y varios vecinos se unieron pronto a la búsqueda. En cuestión de minutos ya era un alboroto el que se había formado en toda nuestra cuadra. Su mamá lloraba y no era para menos. Temían que se hubiera ido caminando hasta perderse, o que alguien la hubiera raptado. Como les dije,
Patty era un poquito más grande que yo, pero solo por meses, o a lo mucho un año. Después de un buen rato de búsqueda, se reunieron todos afuera de mi casa para organizarse. Un vecino les pidió permiso a mis padres de entrar a la casa y revisarla a detalle, solo para cerciorarse de que estaban buscando en orden y de ahí peinar la zona poco a poco, iniciando de donde la habían visto por última vez. El señor entró a nuestra casa y con ayuda de una lámpara recorrió cada rincón, y pronto se dio cuenta de un detalle que lo alertó, pues al pasar por el pasillo que da hacia el zaguán, se encontró con el chupón de Patty a un lado de la tapa de la cisterna. Fue un sentimiento muy horrible, pues ahí fue cuando todos se imaginaron lo peor. El señor levantó la tapa de la cisterna y se asomó con la ayuda de la lámpara. Por desgracia, el miedo más grande de todos se hizo realidad. Ahí estaba Patty, dentro de la cisterna. Había muerto ahogada, sin que mis padres o su mamá se dieran cuenta de que había caído ahí. Mis padres aseguran que nunca dejaban la tapa abierta, precisamente por seguridad, y que yo no me fuera a caer. Se pensó que tal vez Patty, llena de curiosidad, levantó la tapa y al asomarse, cayó hasta el fondo de la cisterna. Mi madre cuenta que fue un momento muy horrible y doloroso para todos los presentes, principalmente para la mamá de Patty. Sin embargo, yo no me di cuenta de nada. En ese entonces, yo aún no era muy consciente de lo que estaba pasando. Y a partir de esa noche, las cosas ya no volvieron a ser las mismas para mí. Todo comenzó cuando por las noches me despertaba llorando. Continuamente tenía horribles pesadillas, y al despertar no sabía cómo explicarles a mis padres lo que veía en mis sueños. Pero el tiempo pasó, fui creciendo, y llegué a la edad en la que ya era más consciente de las cosas que me pasaban. Ya podía contarles a mis papás todo lo que veía, y podía comprender que ciertas cosas que me sucedían no eran normales y no estaban bien. Y digo esto porque llegó un tiempo en el que comenzaron a pasarme muchas cosas que me daban muchísimo miedo. Durante el día, comencé a ver a una niña entre los pasillos y las diferentes habitaciones de mi casa. Ella me hacía señas invitándome a pasar. Yo no la conocía y me parecía muy extraño verla dentro de la casa. Y al principio yo en mi inocencia la seguía para jugar con ella. Pero había algo muy extraño en ella, pues una vez que me acercaba ella corría y me pedía que la siguiera. Y al hacerlo, curiosamente siempre la dejaba de ver en el cuarto donde se encuentra la cisterna. Pasaron los meses y dejé de ver a la niña durante el día. Pero las cosas extrañas no pararon ahí. Todo se volvió mucho más tétrico, porque ahora se me aparecía en mis sueños. A veces por las noches me despertaba llorando. Me aterraban las horribles pesadillas en las que podía ver a esa niña. Su sola presencia me llenaba de miedo. Soñaba que la veía saliendo de la cisterna y me perseguía. Era inútil tratar de escapar de ella, pues por más que corría, la niña siempre me alcanzaba
y era horrible sentir cómo me encajaba sus uñas y me rasguñaba todo el cuerpo. Fue así como comprendí que ella no era buena. Y lo peor de todo es que cuando mis padres entraban corriendo a mi habitación al escuchar mis gritos, encendían las luces para ver qué pasaba. Encontraban rasguños y marcas en mi piel que con el paso de las horas se me convertían en moretones. Por otra parte, mis padres me decían que a veces me levantaba y caminaba dormida. Me volví sonámbula. Y lo más extraño de todo era que siempre al único lugar al que buscaba ir era la habitación donde se encuentra la cisterna. De alguna forma algo me guiaba y me encaminaba hacia ese lugar. Fue cuando mis padres decidieron hablar conmigo y me explicaron todo lo que había sucedido con Patty. Ella era muy pequeña cuando murió ahogada en mi casa, pero la descripción de su tono de piel, el color de su cabello y el vestidito que usaba esa noche concordaba perfectamente con la niña que yo veía entre sueños. Solo que yo la veía llena de lodo, mojada y muy demacrada. Me platicaron que cuando yo era más chica, Patty se me aparecía durante el día y me invitaba a jugar. También concordamos en que cuando eso pasaba, siempre me pedía que la siguiera hasta ese pasillo y ese zaguán, donde precisamente se encontraba la cisterna. Llegamos a la conclusión de que muy probablemente Patty quería que yo corriera con la misma suerte y sufriera el mismo destino que ella. Pero mis padres hicieron lo necesario para evitar que esto ocurriera. Todo esto que les platico no me sucedía todo el tiempo, ni todos los días. Había semanas, incluso meses en los que todo se calmaba. Había ocasiones en las que creía que todo esto había llegado a su fin. Pero cuando más confiada estaba, era cuando volvían los ataques de esa entidad. Hasta que nos dimos cuenta que ese tipo de manifestaciones se daban más y se hacían más fuertes cuando se acercaba la fecha en la que ella falleció. Y hasta la fecha, es un tormento para mí cuando veo ese mes en el calendario. Años más tarde, las manifestaciones de Patty cobraron más fuerza. Dejé de verla en sueños, pero sus ataques se volvieron más directos y agresivos. Lamentablemente mi papá se enfermó de los riñones y como parte de su tratamiento tenían que acudir constantemente al hospital para que le practicaran hemodiálisis. Y en una de esas ocasiones me pidieron que hiciera unas tareas en la casa en lo que ellos regresaban, así que empecé a realizarlas. Me di cuenta que necesitaría tomar agua de la cisterna. No pude evitar sentir miedo al llegar a esa conclusión, pues recordé de golpe la historia de Patty y todas las cosas que habían estado sucediéndome. Pero no había de otra. Me armé de valor y me dispuse a cumplir mi labor. Para esto, tenía que cargar manualmente la bomba echándole agua para que funcionara, ya que por sí sola no lo hacía. Estaba en eso, cuando pisé sin querer la tapa de la cisterna y me resbalé. Pero pasó algo muy extraño, pues me caí hasta el fondo de ella. No lo entiendo todavía. Fue como si literalmente hubiera traspasado la tapa. No puedo explicar qué sucedió. La cisterna estaba casi llena y mis pies no alcanzaban a tocar el fondo.
experimenté la sensación más angustiante de mi vida. Ese olor a humedad, ese encierro, la profunda oscuridad del interior de la cisterna fue aterrador, especialmente porque me di cuenta que la puerta de la cisterna estaba cerrada. No sé cómo es que terminé ahí abajo encerrada. Todo fue muy rápido, pero en momentos así la cabeza se inunda de pensamientos. Fue entonces que recordé que en ese mismo sitio se había ahogado a alguien. Fue algo verdaderamente horrible. Sintiendo la mayor desesperación de mi vida, trataba de impulsarme hacia arriba para alcanzar la tapa. Manoteaba empujándola tratando de abrirla, pero esta no cedía. Fue como si una fuerza impidiera que la abriera. Luego sucedió lo más aterrador de todo. Y es que sentí una sensación muy fría en cada uno de mis pies. Créanme que las palabras no me son suficientes para describir el horror que sentí en ese momento. Pues me di cuenta que un par de manos estaban sujetándome del pie. Alguien más estaba ahí conmigo en esa oscuridad y estaba tratando de jalarme al fondo de la cisterna. Pataleé desesperada tratando de que me soltaran, pero esas manos se aferraban a mí con mucha fuerza, incluso encajándome las uñas. No sé bien cómo le hice, pero en un impulso logré abrir la tapa. Pero por más que me esforzaba no podía agarrarme del borde. Creí que iba a morir. Luego de varios intentos conseguí sujetarme y como pude saqué la cabeza. Grité con todas mis fuerzas para que me ayudaran. Por fortuna la casa no estaba sola. Allí estaban mi hermana y mi cuñada, quienes al escuchar mis gritos corrieron a auxiliarme. Entre las dos comenzaron a jalarme de los brazos hacia arriba, pero no podía salir. Aunque me jalaran con todas sus fuerzas, aquello era completamente inútil. Aquellas manos, desde el fondo, seguían sujetando mis pies, jalándome hacia abajo. Mis gritos desesperados también fueron escuchados por mis vecinos, quienes también acudieron a ayudarme. Al entrar a la casa se dieron cuenta al instante de lo que estaba pasando. Entre dos hombres me tomaron de los brazos y comenzaron a jalarme tal y como lo estaban haciendo mi hermana y mi cuñada. Pero ni uno de ellos con sus fuerzas podían sacarme de ahí. Entre las vecinas que también acudieron a mi auxilio, dijeron que eso no era normal, por lo que comenzaron a decir maldiciones y groserías para que esa cosa que quería llevarme me soltara. De alguna manera eso pareció restarle fuerza y al fin pudieron sacarme de ahí. Una vez afuera comencé a sentir muchísimo dolor en mis piernas y en todo mi cuerpo. Al revisarme, nos dimos cuenta que tenía horribles rasguños por todas partes. Algunos eran muy profundos, como si me hubiesen querido arrancar la piel. Una de mis vecinas, que también había acudido a mi auxilio, era muy religiosa, por lo que comenzó a rezar y a rociar agua bendita a la cisterna. Ella misma, una vez que todo se calmó, me dijo que había algo muy fuerte y muy maligno habitando en ese pozo. Me advirtió que eso que me estaba jalando hacia abajo quería llevarme y ahogarme, y que no iba a parar hasta lograrlo. También me dijo que eso estaba directamente ligado a lo que había sucedido con Patty, y que no sabía con precisión si era ella
o un demonio que tomaba su forma. Pero lo que era un hecho es que quería que yo corriera exactamente con el mismo destino. De hecho, en ese punto, se abrió una escalofriante posibilidad en nuestras mentes. Pensamos que es probable que una entidad maligna habitara en aquella cisterna desde hace mucho tiempo atrás, incluso antes de la muerte de la pequeña Patty. Me dan escalofríos cada que pienso en que es probable que esa niña no fue quien abrió la tapa de la cisterna. Tal vez, solo tal vez, fue aquel demonio quien la arrastró hacia el fondo del pozo, tal y como lo hizo conmigo. Eso tiene cierto sentido para mí, ya que mis padres juraban y perjuraban que esa tapa se mantenía todo el tiempo cerrada. No sé, son una serie de pensamientos horribles que se me vienen a la cabeza de vez en cuando. Los años siguieron pasando y yo, ya convertida en una adulta, hice mi vida y ya no vivo en esa casa. Mi padre, desgraciadamente, perdió la batalla contra su enfermedad y yo solo asisto de vez en cuando para ir a visitar a mi mamá. Es una sensación muy horrible la que experimento cada que me paro en esa casa. Sin embargo, aunque ya no vivo ahí, esa cosa no deja de perseguirme y de atacarme, pues cada vez que tengo contacto con el agua al bañarme, siento como alguien o algo me rasguña. Y al salir de la regadera, puedo ver claramente las marcas que eso deja por todo mi cuerpo. Algunas veces es solo un rasguño pequeño que apenas se me nota, pero en otras ocasiones es una cortada que fácil llega a los 20 centímetros. Lo más extraño y aterrador de esto es que muchas veces se me han marcado manos como de un infante, ya sea en mi pecho, brazos o piernas. Pareciera que mientras me baño, alguien se sujeta de mí con mucha fuerza. A veces siento mucho miedo de lo que pueda pasarme cada que entro a un cuerpo de agua. Desde entonces trato de evitar meterme a bañeras, albercas e incluso al océano cuando voy de vacaciones. Sin embargo, por otra parte, hay veces que trato de impedir que el miedo me gane y trato de hacer mi vida normal. Digamos que intento aceptar que eso ya es parte de mí y que es algo que tiene que pasarme cada vez que entro al agua. Muy en el fondo, pienso que quizá ya me estoy acostumbrando a todo esto. Todas las noches rezo, me pongo en mano de Dios y pido su protección. Muchas gracias por escucharme. Les adjunto fotos reales tanto del pasillo, la cisterna y algunas marcas que me han aparecido en el pecho cuando despierto o me baño. Sé que muchas personas no me creerán o pensarán que yo sola me hice estas marcas para falsificar estas pruebas. Pero créanme que esto es algo completamente real. Les confieso que ahora que fui a la casa de mi madre para tomar estas fotografías, no pude evitar volver a experimentar ese profundo terror, especialmente cuando me acerqué a la cisterna.
Desde hace tiempo quería compartir esta experiencia. Hay personas que les gusta ver videos para sentir el miedo, pero habemos otras que lo hacemos para distraernos, ya que el terror lo experimentamos en cada uno de nuestros días, sueños y noches. O quizá, muy en el fondo, es para sentirnos acompañados y saber que no somos los únicos que han vivido una verdadera pesadilla. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.